Quiero pedir 5 candidatos que pasen acá adelante conmigo para hacer una dinámica. ¿Qué le parece? Muy bien. Vente, dijo, pásate. 1, ayúdame, Gris. 2, Meli, vente, Meli. 3, Pati, ven. 4, y Paco, ¿nos ayudas, Paco? Vente, Paco. 5. Denles un aplauso a ellos 5, por favor. 1, 2, 3, 4. Ahí estás bien, Paquito. 5. Le vas a repetir lo siguiente a Gris y Gris a Meli, etcétera. No se me quede bien. Listo. Adelante. Va a transmitir un mensaje. Vamos a ver si el mensaje que yo transmití aquí llega correctamente hasta allá. Clau, qué gusto verte. Un aplauso a Clau. Gracias a Dios por tu vida, por tu salud. Bienvenida. Muy bien, vamos a ver. Los niños pueden salir a su clase, así que los menores de 12, ¿verdad? Adelante. Si usted tiene más de 12, ni se preocupe, quédese en su lugar. Y los de 16, de 14 a 16. Adelante, por favor, adelante. Vamos a ver si el mensaje que transmitimos aquí, ¿cómo te fue con el mensaje? Mal. ¿Mal? Ok. Muy bien, vamos a ver si el mensaje que salió aquí llegó hasta allá. Adelante, muchas gracias. ¿Cómo te fue con el mensaje, Gris? No. Muy bien. Perfecto, ya vamos en la última recta. Muy bien. Paco, cuéntanos, ¿qué mensaje te llegó? Dice que soy lo que soy y Dios quiere ser lo que soy. Un aplauso a todos ellos, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Un aplauso fuerte a ellos. Muy bien. El mensaje era: soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer porque soy portador de su gloria. ¿Alguien se lo aprendió? Soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer porque soy portador de su gloria. Pues como que no llegó muy bien el mensaje, ¿verdad? A veces pasa así. A veces hay mensajes que no llegan correctamente. ¿Y de quién es culpa que no llegue correctamente? ¿Del transmisor o del receptor? A veces de los dos, ¿no? Hay mensajes que a veces no llegan correctamente, pero hoy quiero que este mensaje te llegue correctamente y se llama así, ¿podemos ponerlo? Portador de tu gloria. Si alguien está listo para escuchar, dale palmas al Señor y vamos a escuchar palabras de Dios. Aleluya. Y si gusta decir conmigo, puede declararlo con fe. Soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Porque soy portador de su gloria. ¿Cuántos portadores de su gloria hay aquí? Aleluya. Dale palmas entonces. ¿Y qué hace un portador? ¿Qué lleva un portador consigo? Algo, un mensaje. Somos portadores de la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con ese mensaje? Transmitirlo. Cuando Jesús ascendió al cielo, la última frase que dijo antes de ascender al cielo fue: id por todo el mundo, le dijo a sus discípulos, vayan a todo el mundo y compartan este mensaje, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la comisión, dile que está junto a ti, que te dejó a ti y que me dejó a mí. Somos portadores de ese mensaje, somos portadores de esa palabra, somos portadores de su gloria. Sin embargo, ¿cómo nos enteramos usted y yo de las noticias todos los días? ¿Podemos ver la que sigue? Nos enteramos de esta manera, ¿no? Todos los días vemos periódicos, encabezados,
difíciles. ¿Qué encabezados ve usted todos los días en el periódico? Casi siempre son malas noticias. Sobre todo hoy en día, ¿no? Vivimos una situación geopolítica social complicada, ¿no? Compleja, ¿no? Problemas en Cuba, problemas en Medio Oriente, problemas en México, problemas en todos lados, problemas en Irán, ¿no? Problemas con el estrecho de Hormuz, ¿no? Complicado. Hoy es un tema complejo, hoy el estrecho de Hormuz. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 37 que cuando haya problemas en Irán, Irán atacaría a Israel, una profecía de hace 2600 años. La estamos viendo hoy frente a nuestros ojos. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas hoy delante de nuestros ojos. Vemos hoy, por ejemplo, este estrecho de Hormuz, que es noticia mundial. Por aquí, en el estrecho de Hormuz, aquí está Irán y aquí está el Golfo Pérsico. Aquí, este se llama el estrecho de Hormuz. Este es un canal de apenas 30 y tantos kilómetros donde pasa el 20% del petróleo en el mundo. El 20% del petróleo del mundo, del gas licuado y de los energéticos. Si se cerrara este estrecho de Hormuz, crearía no solamente un incremento en los precios del petróleo, sino evidentemente una complicación económica mundial muy complicada. Porque no solamente pasa el petróleo de aquí para acá, a China, a Japón, a Corea del Sur, por ejemplo, sino también de aquí para acá pasan alimentos a países ricos como es Qatar, como es Arabia Saudita, como es Dubái, etcétera. Entonces algunos estudiosos geopolíticos de orden mundial prevén que pudiera haber una catástrofe internacional que originaría una tercera guerra mundial si se cerrara este estrecho de Hormuz. Eso desde siglos anteriores. Hoy lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Noticia de ayer. Complicado. La Biblia no es un libro antiguo que tiene que estar ahí en el librero. La Biblia es el periódico de mañana, porque nos enseña, nos explica lo que está sucediendo hoy, pero que sucederá mañana. La Biblia habla en Ezequiel capítulo 37 de esto que estará sucediendo, de este conflicto entre Irán e Israel. Lo habla desde 2600 años antes y lo estamos viendo hoy delante de nuestros ojos. Este problema que hoy tenemos del estrecho de Hormuz, de cerrar este canal a la navegación petrolera, está desencadenando y va a desencadenar sin duda alguna una tercera guerra mundial. Complicado. Si lo vemos desde el punto de vista geopolítico mundial, si lo vemos desde el punto de vista déjeme encontrar la palabra, si lo vemos desde el punto de vista litúrgico, eso está sucediendo, eso va a suceder. Esto está orillando a que hay una situación no solamente política, sino también religiosa, un conflicto. Los cristianos estamos esperando la aparición de Jesús, el regreso de Jesús. Los judíos están esperando la aparición del Mesías judío. Los musulmanes están esperando la aparición del Mahdi musulmán. Y esto va a desencadenar justo eso, justo una guerra que provoque una tensión en el Golfo Pérsico, que provoque la construcción del tercer templo en Jerusalén, que provoque la posible destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, que está dentro en el monte donde debería estar el templo de Israel. ¿Nos sorprende como cristianos estas noticias? No, porque ya las conocemos, ya lo hemos leído en la palabra. Y si usted no la ha leído, le invito a que abra su Biblia y lo lea. No se sorprenda. Estas noticias no deben sorprendernos, más bien deben alentarnos y animarnos a que la palabra de Dios se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Cristo viene, y como Cristo viene, usted y yo tenemos una responsabilidad. La acabamos de ver. ¿Cuál es? Diga conmigo: compartir la palabra que portamos, porque somos portadores de la gloria de Dios. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Nos lo quedamos? ¿Lo guardamos? ¿O ayudamos a toda la gente que está aquí desesperada, preocupada,
¿No le han tocado a usted escuchar en el metro que la gente dice, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en el mundo? A mí me ha tocado escuchar mucha gente que pregunta, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Medio Oriente, en Europa, con la OTAN, con Irán, con Israel, con Cuba, con nuestro país? ¿Qué está pasando? El mundo se está cayendo a pedazos. La Biblia nos hablaba que eso iba a suceder, pero también nos dio una instrucción: ir y compartir el evangelio a toda la gente que está desesperada. ¿Cuánta gente conoces hoy desesperada, en angustias, preocupada porque no sabe qué está pasando? Y mucha gente se hace la siguiente pregunta que vamos a ver aquí adelante: ¿dónde está Dios? La gente, cuando vemos todas esas noticias, hay gente que se pregunta, pero ¿dónde está Dios? Incluso hay gente que reta a Dios y dice, si Dios existiera, no tendría por qué haber tanta maldad. Si Dios existiera, no tendría por qué haber este tipo de guerras. Si Dios existiera, no tendría por qué haber pobreza. Si Dios existiera, no tendría por qué haber maltrato de niños. Si Dios existiera, no tendría por qué haber tantas situaciones difíciles. Pero yo le pregunto, ¿por qué existen las situaciones difíciles? ¿Porque Dios no existe? ¿O porque nosotros nos hemos alejado de Dios? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, decidimos descobijarnos de su palabra. Le he puesto el ejemplo de cuando llevamos a un niño pequeño en el metro. Si usted lleva a su hijo pequeño en el metro y su hijo se suelta de su mano, ¿qué le va a pasar al niño? Se va a perder. ¿Y qué va a traer como consecuencia la pérdida del niño? Puede caer en manos equivocadas, ¿no? A veces nos pasa que nos soltamos de la mano de Dios, nos soltamos de la mano de papá. Y cuando nos soltamos de la mano de papá, encontramos este tipo de problemas. ¿Por qué hay tantas situaciones difíciles en nuestro país? ¿Por qué hay tanta violencia en nuestro país? ¿Por qué hay tantas situaciones complicadas en nuestro país? ¿Será que nos hemos soltado de la mano de Dios? ¿Será que vemos a Dios como un ser lejano, indiferente a nuestra vida diaria? Pero la Biblia nos anima a que usted y yo tengamos al Señor Jesucristo como parte de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, que aprendamos a convivir con nuestra fe todos los días. Y dice la palabra que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero si Dios no es mi pastor, es posible que las cosas nos falten, ¿verdad, Tete? Pero si el Señor es mi pastor, ¿cuántos pueden decirlo con fe? Nada me faltará. Pero es una consecuencia. El nada me faltará, a veces todo lo queremos tener, pero que Dios sea nuestro pastor, a veces no lo queremos tener, porque no es fácil tener un pastor. ¿Qué significa como oveja tener un pastor? Obediencia. ¿Qué significa como oveja tener un pastor? Sujeción, amor, seguimiento, cercanía, escucha, respeto. Todos queremos nada me faltará, pero a veces no reparamos en él. El Señor es mi pastor. Dice la Biblia que el Señor conoce la voz de sus ovejas y las ovejas conocen la voz de su pastor. Hoy vemos un mundo complicado como lo acabamos de ver, y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios en medio de tanta catástrofe que vemos? ¿Dónde está Dios en medio de tanta crisis humanitaria? ¿Dónde está Dios en medio de tanta crisis geopolítica? ¿Dónde está Dios en medio de tanta situación económica difícil? ¿Dónde está Dios? Yo le pregunto hoy, cristiano que me escucha, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? La Biblia dice que el Señor está donde se le alaba, donde se le invoca. Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso cuando cantamos usted y yo aquí, se siente bonito, se siente diferente, porque la Biblia dice que el Señor, su Espíritu Santo, habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Dónde está Dios? En medio de la alabanza de su pueblo. ¿Dónde está Dios? Donde se le alaba. ¿Dónde está Dios? Donde se le invita a estar. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿dónde está Dios? A los creyentes pregunto, ¿dónde está Dios? Aquí. Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno no me escucha, me seguiré de largo a otra puerta.
Si alguno no me abre, me seguiré de largo otra puerta. Pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Jesús, cenaré con él, entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Ahí está Jesús, aquí está Jesús, dentro de nosotros, aquí está Jesús. Y como aquí está Jesús, entonces somos portadores de su gloria. Porque aquí está Jesús, podemos ver la que sigue. Aquí está Jesús y entonces somos portadores de su gloria. Si Jesús está en nosotros, somos portadores de su gloria. Pero ¿qué significa ser portador de su gloria? Que cuando tú llegas a un lugar, algo cambia. No porque quién eres, no por quién eres tú, sino por quien está en ti. Quedamos, ¿dónde está Jesús? Diga conmigo, aquí. Cuando tú lo dejas entrar a tu corazón, dice la Biblia, ¿dónde está Jesús? Aquí. Eres portador de su gloria. Y cuando tú entras a un lugar, ese lugar cambia, no por quién eres tú, sino por quién va contigo. La Biblia dice que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, con un propósito. Pero el pecado se atravesó en medio del propósito. La Biblia dice que el Señor creó a Adán y Eva y los puso en un paraíso, pero se atravesó el enemigo, se atravesó el pecado y transgiversó el plan que tenía Dios para ellos. Pero Jesús restauró ese plan. El enemigo separó a Adán y a Eva de la presencia de Dios a través del pecado. Y ese mismo enemigo quiere separarte a ti y a mí de la presencia de Dios a través de todo eso que estamos viendo. Todo ese tipo de situaciones que vimos en los periódicos nos separa o nos acerca a Dios. Nos separa. Porque hay gente que hace tantas situaciones difíciles. Porque están separados de la mano de Dios. Porque decidieron separarse de la mano de Dios. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis: ten cuidado, porque en los postreros días habrá gente amadora de sí mismo, blasfemos, implacables, sin afecto natural. De ellos huye, porque están separados de la gloria de Dios. Y tú y yo somos portadores de su gloria. Y tú y yo tenemos enfrente de nosotros toda esta situación que acabamos de ver en los periódicos. ¿Cómo podemos influir tú y yo en todo eso? ¿Estaremos siendo espectadores nada más? Tú y yo somos llamados a reflejar a Cristo en medio de un mundo roto. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 verso 18 aquí atrás. Por cuanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, diga conmigo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu de Dios. Somos transformados. ¿Cuántos han sido transformados por Jesús aquí? Dale gloria a Él. ¿Cuántos hemos sido transformados por el Señor aquí? Muchos hemos sido transformados por el Señor aquí. Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. La iglesia no es un lugar para buenos. La iglesia no es un lugar para santos. La iglesia es un lugar para los que hemos cometido pecado, para los que hemos cometido faltas, para los que necesitamos restauración, para los que necesitamos perdón, para los que necesitamos una segunda oportunidad. La iglesia es un hospital espiritual para ti y para mí, para reconectarnos con Dios. Tal vez nos hemos separado de la mano de Dios y hemos terminado en situaciones como estas. Pero dice el Señor: venid a mí los que están cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Y no solamente te haré descansar, te haré portador de mi gloria, para que una vez teniendo mi gloria, tú seas lo que yo digo que eres, tengas lo que yo digo que tengas y puedas hacer lo que yo digo que puedes hacer, porque eres portador de la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Punto número 2. El mundo que acabamos de ver no necesita espectadores, sino portadores de la gloria. Las noticias producen miedo, incertidumbre, impotencia, pero tú y yo somos llamados a hacer algo, a influir en tanta gente que lo necesita, en tanta gente que se pregunta por qué el mundo está pasando por esta situación tan difícil, por la gente que se pregunta por qué el mundo está pasando por esa situación tan complicada, por qué nuestro país está lleno de violencia, ¿por qué nuestras casas están partidas? ¿Por qué nuestra fe está siendo atacada? ¿Por qué vivimos en un mundo tan complejo? ¿Por qué hay abusos, tanto odio, tanto rencor, tanta maldad con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes?
¿Por qué hay tantas situaciones difíciles entre los matrimonios? ¿Por qué hay tanta situación complicada entre los jóvenes? ¿Por qué hay tanto abuso de drogas? ¿Por qué hay tanta situación tan compleja como una depresión, como la ansiedad? ¿Por qué estamos en un mundo así? ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿Ser espectadores o ser portadores de la gloria de Dios? Compartir la gloria de Dios, hermano. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, verso 24 aquí atrás. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre, diga conmigo, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esto significa que en medio de los conflictos que vemos hoy, hay una oportunidad enorme espiritual para compartir la esperanza cuando otros solo ven desesperación. Hay gente que solo ve desesperación en lo que acabamos de ver. Los encabezados de los periódicos que vimos, ¿qué generan en la gente? Angustia, ¿qué más? Miedo, ¿qué más? ¿Qué más? Soledad, ¿qué más? Ansiedad, depresión, angustia, preocupación, miedo. ¿Podemos hacer algo tú y yo para detener los misiles en Medio Oriente? No. ¿Pero qué podemos hacer? Compartirle a alguien la paz de Dios. Compartirle a alguien esperanza en Cristo Jesús. Yo le decía, hoy en día uno de los medicamentos más vendidos en el mundo es para la depresión. Imagínense, ni siquiera para la diabetes, para la depresión y para la ansiedad. Los medicamentos más vendidos en el mundo, la depresión y para la ansiedad. No tengo la cifra exacta, pero la cantidad que se gasta el gobierno mexicano solo en los medicamentos psicotrópicos para la depresión, para la ansiedad, para la esquizofrenia, podríamos hacer mucho más con ese dinero. Pero hay que atender a la gente que está en esa situación. La pregunta es de raíz, ¿por qué está en esa situación? Porque hay desesperanza, porque hay preocupación, porque hay cansancio, porque hay falta de esperanza, porque hay falta de futuro. Por eso la gente cae en depresión, en tristeza, en angustia, en cansancio, en soledad. Pero Jesús dice, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego dice, venid a mí los que están tristes, porque ellos serán consolados. Y luego dice, venid a mí, porque yo cambiaré tu tristeza y la convertiré en alegría, en gozo delante de su presencia. Aleluya. Entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo? No podemos detener los misiles en Medio Oriente, pero sí podemos compartirle la paz de Cristo al que está preocupado. Eso significa ser portador de su gloria. Eso significa aprovechar la oportunidad, hermano. Y tú y yo como cristianos, como portadores de su gloria, tenemos que estar atentos al mundo en el que vivimos. Tenemos que estar atentos al mundo en el que estamos. Dice por ahí un dicho popular que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, ¿no? Y si del cielo te caen naranjas, pues aprende a hacer naranjada. Punto número 3. La incertidumbre también abre puertas para la oportunidad. La incertidumbre también abre puertas para que tú y yo podamos compartir el evangelio a la gente que lo necesita. Algo poderoso sucede cuando el ser humano enfrenta crisis. Comienza a buscar respuestas. La gente tiene preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Nos va a caer un misil? ¿Qué está pasando? ¿El petróleo aumentará? ¿Y eso cómo nos pega a ti y a mí? Que cuando vayamos a cargar gasolina vamos a pagar el doble de lo que pagábamos antes. Los energéticos, la comida, la escasez. Es más, se piensa que por 30 días nada más, un mes que se cierre el estrecho de Hormuz, en un mes provocaría un caos mundial por la cadena de suministros alimenticios y de recursos naturales como el petróleo. Un mes. En un mes se haría pedazos la economía mundial
sobre todo la economía de Medio Oriente, de países petroleros como el mismo Irán, como el mismo Irak, como Qatar, como Dubái, como Emiratos Árabes, como Arabia Saudita, se caerían a pedazos. Países ricos se caerían a pedazos. Imagínate nosotros, ¿no? Como mexicanos, imagínate nosotros. ¿Difícil? Como dice aquel, ¿difícil de creer? Tal vez, pero está pasando delante de nuestros ojos. Pero digo conmigo, es una oportunidad para compartir la palabra. ¿Cuántas personas conoces que hoy están cansadas, cargadas, tristes, sin esperanza, sin rumbo, sin dirección, sin futuro, sin familia? Yo conozco un montón. ¿Tú cuántas conoces? ¿Seremos una de esas? ¿Qué podemos hacer, hermano? Aquí, como portador de su gloria, tú y yo podemos marcar la diferencia. No necesitas tener todas las respuestas teológicas. Solo necesitas estar dispuesto a compartir la palabra de Dios. Y compartir la palabra de Dios comienza con algo sencillo. 4 ejemplos. El primero, escuchar a alguien con atención, ofrecerle una oración, compartirle tu testimonio y hablarle de la paz que Cristo te ha dado. No necesitas más. José, es que yo no sé cómo compartir la palabra, es que yo no me sé los textos de memoria, yo no sé cómo hablarle a alguien de Cristo porque no conozco tanto, porque no sé a detalle, porque no sé hablar muy bien. No necesitas eso. Solo necesitas escuchar a alguien que lo necesita. Me gustaría que pusieras en tu mente y tu corazón a alguien que necesita escuchar palabra de Dios. Ofrécele una oración, acércate a él y dile: ¿me dejas orar por ti, amigo? ¿Me dejas orar por ti? Simplemente eso. ¿Me dejas pedirle a Dios por ti? Yo te diría que sí. ¿Tú qué le dirías a alguien que te dijera: ¿me dejas pedirle a Dios por ti? ¿Tú qué le dirías, Chayito? ¿Que no? No le pidas por mí. Ahorita vamos a ver por qué. ¿A cuánto les gustaría que alguien orara por ti? ¿Puede levantar su mano? Si junto a ti alguien levantó la mano, pon tu mano en el hombro respetuosamente de la persona que está junto a ti y dile: Señor, te pido por mi hermano. Y si no te sabes su nombre, pregúntale su nombre. Vamos, pregúntale su nombre si no te lo sabes. Y dile: Señor, cierra tus ojos. Dile: Señor, te pido por mi hermano que está aquí a un ladito. Bendícelo. Tal vez yo no sé a detalle si hoy trae una preocupación o una tristeza. Yo no sé qué traiga hoy. Tal vez nada. Pero si trae algo, yo te pido que lo bendigas antes que a mí, que lo abraces antes que a mí, que le llenes, que abres una puerta para él antes que a mí, que le bendigas y le abraces, que lo llenes de tu paz y de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dáselo fuerte, amén, aleluya. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Cuántos se sintieron bendecidos con eso? ¿Cuántos se sintieron descansados? Por eso entendemos que dice la Biblia: venid a mí los que están cansados y cargados, porque yo os haré descansar. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Te pido que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, pero con paciencia y doctrina. Háblales de la palabra. Diga conmigo: háblales de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No importa. Si no has visto en 10 años a la persona, háblale de Cristo. Si la viste ayer, háblale de Cristo. Si ayer le dijiste que Cristo lo ama, díselo mañana también. Pero dice la Biblia: con paciencia y no doctrina. No le digas: pecador, tienes que cambiar. Eso no sirve. Dice la Biblia: con paciencia
y con doctrina, con el amor que solamente Cristo da, con el amor que significa ser portador de su gloria. ¿Qué significa ser portador de la gloria de Dios? Portador de la sustancia de Dios. ¿Y cuál es la sustancia de Dios? ¿Cuál es el Espíritu de Dios? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Diga conmigo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Ante tales cosas no hay ley. Nadie puede con eso. Es la sustancia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debes predicar? ¿Cómo debemos predicar la palabra de Dios? Con la sustancia de Dios, con paciencia, con amor. No a bibliazos ni a sombrerazos, porque para sombrerazos la gente ya los tiene allá afuera. Porque para malas noticias la gente ya las tiene allá afuera. ¿Y qué significa la palabra evangelio? Diga conmigo: significa buenas noticias. Tengo para ti buenas noticias, que en medio de lo que estamos viviendo, Cristo Jesús nos da esperanza. Si tú te equivocaste, tengo buenas noticias para ti. Cristo Jesús tiene perdón para ti. Y no solamente te perdona, olvida tus pecados. Tengo una buena noticia para ti. Si tú estabas separado de Dios, Él te pide que regreses a Él y te harás descansar si vienes cansado. Tengo buenas noticias para ti. Dios quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Tengo buenas noticias para ti. Dios quiere que tú seas la luz del mundo. Tengo buenas noticias para ti. Él está tocando la puerta de tu corazón y llama. Si tú escuchas su voz y abres la puerta, tengo buenas noticias para ti. Él entrará a ti y cenará contigo y tú cenarás con Él. Tengo buenas noticias para ti. Él quiere que seas su hijo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibimos y creemos en su nombre, nos dio un regalo contento, nos dio un regalo. Tengo una noticia para ti: nos dio un regalo, nos dio la oportunidad y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tengo una buena noticia para ti. La gente no necesita discursos complicados, necesita ver una fe real, viva y genuina. Punto número 4. Entonces, bien, ¿cuántos están listos para compartir la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos para compartir la palabra de Dios? ¿Cómo podemos hacer para compartir la palabra de Dios? Aquí le van 4 puntos que nos van a ayudar a compartir la palabra de Dios. Si tú deseas compartir la palabra de Dios, espérate al final de la predicación, porque hay una invitación para ti. Punto número 1. ¿Qué tengo que hacer para compartir la palabra de Dios? Punto número 1. Diga conmigo: llénate de la palabra. Cuando la palabra habita en ti, fluye naturalmente hacia otros. Lee tu Biblia, sácala de donde esté y léela, porque dice la Biblia que en ella encontramos el testimonio de Jesús, y son las que dan testimonio de Él. Y en las Sagradas Escrituras encontramos la vida eterna. Salmo 119:13: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es la Biblia para nosotros? Una lámpara. En medio de tanta oscuridad que vimos en los periódicos, ¿no? En medio de tanta oscuridad, ¿qué es la Biblia? Salmo 119:13: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Tú crees que mucha gente necesita una lámpara también para su vida? Seguramente sí. ¿Cuántas personas conoces que necesitan una lámpara espiritual en su vida? Todos conocemos al menos a alguien que necesita una lámpara en su vida. ¿Y cuál es la mejor lámpara del mundo? Salmo 119:13: la palabra de Dios. Es una lámpara. ¿Por qué será una lámpara la Biblia? Porque nos da dirección en medio de la oscuridad. Hay gente que dice: es que no hay manual para ser papá. No, perdóname, sí hay, es la Biblia. Es que no hay manual para ser un esposo. Sí hay, es la Biblia. Es que no hay manual para ser un buen hijo. Sí hay, es la Biblia. Es que no hay manual para ser mamá. Sí hay, y es la Biblia. Pero ¿por qué la gente piensa que no hay un manual? Porque no lee la Biblia. Pero dice la palabra que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Segundo consejo: vive lo que prediques. Cuando alguien ve coherencia entre lo que haces y dices, eso lo impacta profundamente.
Si yo te digo que Cristo te ama, pero como decía el hermano Arjona, la más religiosa del barrio era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas, ¿no? Doña Carlota iba a la iglesia todos los días, pero le ponchaba la pelota a los niños que mandaban su pelota a su patio. ¿Habrá congruencia con doña Carlota? ¿Irías tú a la iglesia de doña Carlota? Entonces, punto número 2, vivamos lo que predicamos. La gente no necesita bibliazos, la gente necesita ver tu testimonio y mi testimonio. La gente necesita conocer a Cristo en ti. La gente necesita preguntarte a ti, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Por qué tú en medio de la angustia vives con paz? ¿Por qué tú en medio de la desesperanza vives con paciencia? Porque tú en medio del mundo que se cae a pedazos te ves tranquilo. Decía el apóstol Pablo, porque ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Vivamos lo que predicamos. Si tú y yo vivimos lo que predicamos, impactaremos. Ayer estaba con una persona que aprecio mucho en una consulta médica y me decía, fíjate que fui a la iglesia ayer. Me dijo, ¿usted que es cristiano? Le quiero hacer una pregunta. Dije, sí, con mucho gusto. Y me dijo, fíjate que ayer fui a la iglesia porque mi esposo es cristiano. Me dijo, bueno, no sé si sea cristiano, dice, pero me invitó a la iglesia. Yo no soy, pero me invitó y fui a su iglesia y llevé a mis hijos y nos gustó mucho la iglesia. El pastor habló bonito, cantamos canciones bonitas, pero saliendo de la iglesia, mi esposo nos empezó a hablar de groserías a nosotros. Y es feo, y es mal esposo, y es duro, y es grosero. Me dice, ¿será cristiano de veras? ¿Usted qué le hubiera respondido? Y entonces ella me dijo, fíjese que me gusta mucho ir a la iglesia, pero no le creo a mi esposo. No creo que sea cristiano. ¿Usted qué le hubiera contestado? Como dijo aquel, por segunda vez, difícil de creer, ¿no? Pero pasa. La gente no necesita que tú le agarres a bibliazos. La gente necesita ver a Cristo en ti, en tus palabras, en tus acciones, en tu abrazo, en tu escucha, en tu saludo. Punto número 3, deja que el Espíritu Santo te guíe. No se trata de forzar conversaciones, sino de discernir momentos. Tú necesitas a Cristo porque te vas a ir al infierno, pecador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues nadie, ¿no? El otro día yo tuve con mucha pena que hablar con alguien que estaba predicando la palabra afuera de un hospital hace unas cuantas semanas. Le comentaba yo al pastor Manuelito. Llegó un hombre y puso su bocina afuera de un hospital importante con mucha gente muy enferma, y la bocina la puso a todo volumen, y entonces empezó a decir cosas como esa: pecadores tienen que arrepentirse porque se van a ir al infierno, bola de pecadores, al infierno se van a ir. Por eso hoy yo les digo, ¿sabe qué hacía la gente? ¿Sabe cuántos cayeron de rodillas ahí? Ninguno. ¿Qué necesitaba escuchar la gente en ese momento? Había gente llorando junto a él por un familiar que estaba internado adentro en el hospital. Es más, yo entré al hospital, estaba junto a la oficina del jefe del hospital, y ahí se oía durísimo. Entré a la sala de los enfermos y se escuchaba fuertísimo, durísimo. ¿Estaría equivocado lo que está haciendo o solamente la forma estaría equivocada? Hay momento y lugar para todo. ¿Qué necesitaba la gente en ese momento? ¿Una palabra de regaño? Una palabra de sangre. Todos hemos estado fuera de un hospital. ¿Qué palabra necesitas ahí?
de esperanza. Qué diferente hubiera sido. Señoras, señores que están aquí, me gustaría pedirle a Dios por su familiar que está en el hospital. Yo sé que hoy te sientes triste, que hoy te sientes preocupado, pero déjame decirte lo que la Biblia dice. La Biblia dice: ven si estás cansado y preocupado, que Jesús te hará descansar. La Biblia dice que la palabra es medicina al alma y refrigerio a los huesos. Déjame pedirle a Dios por tu familiar que está allá adentro. Déjame pedirle a Dios por ti, que te dé paz, que te dé esperanza, que te dé de su amor. Ven y juntos busquemos la mano de Dios. Ven y juntos busquemos la protección y el amor de Dios, porque si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Cuántos quieren venir conmigo? Amén, amén, amén. Y yo, con toda la pena del mundo, pero también con celo santo, me acerqué a este hombre y dije: hermanito, perdóname lo que te voy a decir. Eso que haces no está bien. La gente no necesita que la vengas a regañar y a mandar al infierno. La gente necesita la palabra de Dios, como dice la Biblia, sazonada con sal. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Tú no vas a convertir a nadie, el Espíritu Santo sí lo va a hacer, pero necesitas ser portador de su palabra. No hay bibliazos. La gente no necesita bibliazos, la gente necesita ver el amor de Dios en ti y en mí. Punto número 4: usa el contexto actual como una puerta. Cuando alguien hable de guerra, de crisis, de miedo, puede decir: yo también veo las noticias, pero he encontrado una paz que no depende de las circunstancias. En medio de esas noticias que yo también veo en la mañana, he encontrado paz. ¿Quieres que te diga cómo he encontrado paz? ¿Quieres que te diga cómo he encontrado esperanza? ¿Quieres que te diga, en medio de la realidad que tú y yo vivimos, porque venimos en el mismo vagón del metro, porque venimos en el mismo microbús, quieres que te diga cómo he encontrado yo paz en medio de esto? Déjame presentarte a alguien maravilloso, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el Príncipe de Paz. Su nombre es Jesús, el que nos da paz y esperanza. Y entonces, comparte de Cristo. Cuando te des cuenta, estás compartiendo de Cristo. Colosenses 4, verso 5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra, diga conmigo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Ahí le va una palabra: pecadores, arrepiéntense. Por eso están en este hospital, por pecadores. ¿Eso es con gracia? ¿Eso es sazonado con sal? ¿Verdad que no? Que vuestra palabra sea siempre, ¿cómo? Vuelta junto a ti y dile que cuando predique sea siempre con gracia, con una palabra sazonada con sal. Con sal. Imagínense un taco de carnitas. ¿Cuántos dicen amén a eso? De esas carnitas, ¿qué le gusta? Buche con cuerito, ¿no? De ese así brillosito, ¿no? Su limón de ese gordo, así, de ese gordo jugoso. Y su coca aquí, de esas que están así escurriendo, ¿no? Y usted come su sal, su taco, y le falta sal. Pero imagínese que llega el mesero rápidamente y dice: señor, no se lo coma, le falta sal. Y entonces usted le agarra otro limón de ese jugosote, y entonces su salerito, y entonces con gracia, con dedito para arriba, sazonado con sal, y luego su traguito de coca,
¿Cuántos dicen amén a eso? Amén a eso. Que cuando prediques la palabra, tu palabra sea con gracia. Con gracia. Tampoco es que los hagas reír, con gracia. Ay, hermano Jo siempre cuenta chistes cuando predica. ¿Por qué cuenta chistes por qué nos cuenta sus historias? Porque la palabra hay que predicarla con gracia, sazonada con sal, para que sepamos responder a cada uno. Punto número 5 y terminamos. ¿Me ayudas, maestro Rafita? Punto número 5. Diga conmigo, ¿eres un portador de su gloria? Oportuno. ¿Tú crees que naciste en esta generación por casualidad? Habrá quien diga, es que el mundo era mejor antes, es que antes no pasaba eso, ¿no? La gente de mi edad para arriba decimos, es que antes no pasaba eso, ¿no? Es que antes los muchachos no bailaban así, es que antes las canciones no decían eso, es que antes saludabas en el microbús y todo el mundo te saludaba, es que antes era diferente. Sí, antes era diferente, pero hoy nos tocó vivir una situación distinta. ¿Qué hacemos? ¿Pensamos en el ayer o hacemos algo en el hoy? ¿Qué podemos hacer hoy tú y yo? Tú no naciste en esta generación tan complicada por casualidad. Dios te puso en este tiempo específico porque sabía que podía ser un instrumento útil para su propósito. Di conmigo, soy parte del plan de Dios. Isaías 60, verso número 1 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. Dile a quien tú quieras, al que esté cerquita o al quien tú quieras decirle, levántate y resplandece. Vamos, levántate y resplandece. ¿Te tocó vivir en esta generación igual que yo? Levántate y resplandece. ¿Te tocó vivir en la época del reggaetón igual que yo? Levántate y resplandece. ¿Te tocó ver un país lleno de problemas? Levántate y resplandece. ¿Te tocó ver la gasolina a 25 pesos el litro? Levántate y resplandece. ¿Te tocó ver un mundo lleno de depresión y de ansiedad? Levántate y resplandece. ¿Te tocó nacer en una familia con muchos problemas? Levántate y resplandece. ¿Te tocó estar en un salón de clases donde hay chicos en drogadicción? Levántate y resplandece. ¿Te tocó estar junto a una persona que ha perdido un ser querido? Levántate y resplandece. ¿Te tocó estar junto a un niño desvalido, sin padres? Levántate y resplandece. ¿Te tocó vivir en Ixtapalapa? Levántate y resplandece. ¿Te tocó estar en la iglesia Manuel sentado donde estás? Levántate y resplandece. Pero no en tus fuerzas. Isaías 60, verso 1. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. No la teníamos, no nacimos con ella. Cuando lo aceptamos, nos levantamos y resplandecemos. La gloria de Jehová nace sobre nosotros. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra con estas noticias. Las noticias no van a cambiar, tú sí vas a cambiar. Las noticias no van a cambiar, los problemas no van a cambiar, tú sí, yo sí. Porque la gloria del Señor ha venido sobre mí. Las tinieblas podrán cubrir la tierra, los problemas podrán cubrir la tierra, mas sobre mí, digo amigo, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dáselo fuerte, su gloria, su gloria, su gloria.
En medio de los problemas, sobre mí será vista su gloria. Punto número 8 y conclusión del tema. Decide ser portador. ¿Vas a vivir como alguien que solo observa lo que pasa en el mundo? ¿O serás protagonista? ¿O vas a vivir como alguien que impacta al mundo con la gloria de Dios? Tenemos dos caminos: observar lo que pasa en el mundo o impactar al mundo con la gloria de Dios. Es como si en medio de una enfermedad tú tuvieras el antídoto en un frasquito. ¿Te lo guardarías? ¿Te lo guardarías? Hoy vivimos en una sociedad enferma, de violencia, de odio, de guerras y de rumores de guerras, de hambres, de pestes, de enfermedades. Y tú y yo tenemos el antídoto en el corazón. ¿Cómo se llama? Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. En medio de un mundo de confusión, en un mundo de falta de dirección, Jesús es el camino. En un mundo lleno de mentiras, Jesús es la verdad. Y en un mundo lleno de muerte, Jesús es la vida. ¿Te vas a guardar el antídoto o lo vas a sacar para que la gente conozca a Cristo? Ser portador de su gloria implica redención, rendición, compromiso, valentía. En Jesús podemos ver vidas transformadas, corazones restaurados, esperanza donde antes no había. En medio del conflicto, diga conmigo, soy paz. En medio del conflicto, soy paz. Digo conmigo, en medio del conflicto, soy paz. En medio del miedo, soy fe. Y en medio de la oscuridad, soy luz. Recuerda siempre, no vas solo. La gloria de Dios va contigo. Porque somos portadores de su gloria. Dáselo fuerte. Somos portadores de su gloria. Somos portadores de su gloria. Termino con esta historia. Había una vez en la naturaleza un viento recio que soplaba fuerte y entraba a todos lados. Entraba a todas las casas, entraba a todos los lugares. Un viento recio que entraba a todos los lugares. Pero había un lugar donde no pudo entrar. Una ostra en el mar, completamente cerrada. Cuando la ostra veía entrar, veía llegar al viento, ¿sabes qué hacía la ostra? Se cerraba más. Y sentía cómo pasaba el viento y cómo la sacudía. Y la ostra se cerraba más. Cuando el viento vio a la ostra cerrándose, atacó doblemente. ¿Y sabes qué hizo la ostra? Se cerró más. El viento dijo, tengo que abrirte. Si no es por las buenas, por las malas. Y sopló 3 veces. ¿Y sabes qué hizo la ostra? Se cerró más. Y el viento se fue. Al día siguiente llegó una brisa suave. Y la brisa suave pasó sobre la ostra. Y la ostra abrió un ojito y dijo, qué bonita brisa. Y esa brisa suavemente se posó
sobre el caparazón de la ostra. La ostra la sintió, abrió su ojito y se abrió. Y la brisa suave entró a la ostra. Cuando el viento recio vio que eso sucedía, le dijo: ostra, ¿por qué con ella te abriste y conmigo no? La ostra contestó: porque tú querías atacarme para abrirme, y ella me acarició para abrirme. Que cuando prediques la palabra sea con gracia, sazonada con sal, acariciando las heridas de aquellos que necesitan la luz de Cristo, de aquellos que están sufriendo en el pozo cenagoso. Y dice la Biblia que cuando Jesús nos vio ahí en el pozo, metió su mano al pozo y nos sacó y nos cargó, nos acarició, curó nuestras heridas y nos llevó al redil. No por la fuerza, sino por su amor inagotable. Nos cambió de ropa, nos puso anillo en su mano, hizo fiesta, nos llamó sus hijos y nos compartió de su gloria para que fuéramos portadores de su gloria. Amén. Aleluya. Feliz domingo, Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles y el próximo domingo 9 de la mañana. Gracias, que Dios les acompañe. No olvide sus globos y su marcador. Amén. Aquí nos vemos. Salúdese, abrácese y disfrute allá abajo la